Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de esta semana. Virgo, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor, como siempre, que esto es muy general, ¿vale? Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, que te dejo aquí a la derecha los números de mi gabinete. Virgo, vamos a empezar con este tarot, ¿vale? Del ángel guardián. Y antes de empezar, pues claro, Virgo, felicidades a toda la gente que ya cumplió años, a la gente que está por cumplir, que cumpláis muchos más y que se os cumpla todo todito. La carta que te ha quedado es la 2 de fuego, ¿vale? Esta semana estás hablando con una persona, por lo que estoy viendo, sea quien sea esta persona, ¿vale? Con el fin de llegar a planear algo. Te está diciendo que se te puede venir a la cabeza una idea, como cierto mensaje, cierta revelación o algo así, que realmente te está ayudando con esta situación que tú quieres organizar o planear. Es una carta bastante buena, que habla de progreso, que habla de avances, pero que también habla de colaboraciones. Puede que aquí haya una persona que está colaborando contigo. Como he dicho, a lo mejor esa persona con la que estás hablando, pues mediante sus ideas o cosas que ha vivido, estudios o lo que sea, pero sí que hay una ayuda, sí que hay un avance, sí que hay una colaboración. Probablemente vayas a tener que elegir esta decisión u otra. No veo que va a ser una decisión difícil, porque es una energía de fuego, es una energía muy rápida, por lo tanto como que te va a quedar bastante claro desde el principio por dónde hay que tirar. Por lo tanto, la verdad se está viendo en mucha armonía, mucha paz y un cambio de actitud también. Esta situación, quizá lo que quieres hacer necesita un cambio de actitud. No quiero decir con esto que tu actitud no está bien, pero que claramente pues se sabe, ¿no?, que cada situación tiene una actitud u otra. Vamos a ver ahora este tarot de la Santa Muerte. ¿Qué tiene más para decirte, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, acerca de esta semana? Vamos allá. Empezamos por la carta de Acuario, por si te dice algo. El 4 de oros, el 8 de espadas, el 2 de oros y el as de espadas. Pues mira, vamos allá. Empezamos por la carta de Acuario, que aquí estamos hablando de ciertas mejorías para estas cosas el médico, pero que se está viendo cierta mejoría a niveles así de salud, o sencillamente que venías con cierta etapa de bajón o lo que sea, pues aquí hay una mejoría bastante buena. Empiezan a darse cosas que te van a devolver la fe, o sencillamente que estás viendo que a futuro claramente cierta cosa puede ocurrir, como he dicho, a lo mejor el hablar con una persona o lo que sea. Se te está viendo también un cambio de look, o que te apetece hacer algún tipo de cambio de look, pero como que no te atreves todavía. Te está diciendo, pues mira, la verdad es que va a sentarte muy bien en el caso de que quieras hacértelo. Cuidado con pies y tobillos. Esta semana no vaya a ser que tengas algún accidente tonto, ¿vale? Digo tonto porque de esos que no tienen sentido ninguno y acabas, pues Dios no quiera, con cierto dolor, ¿vale? Con la carta del 4 de oros, esta situación, y más con la carta de Acuario, te está pidiendo que te abras, te está pidiendo que tengas la oportunidad de aceptar, de escuchar ideas nuevas, algún tipo de punto de vista nuevo, diferente al tuyo. Aquí se está hablando de combinaciones, pero claro, si yo no estoy hablando a combinarme, si yo no estoy abierto a combinarme con la idea de nadie, pues poca cosa iba a darse, ¿vale? Esta semana se está viendo como mucho cuidado, porque también igualmente puede darse una idea que invita a la avaricia. No quiero decir que eres avaricioso, pero puede darse una situación, una idea o algo así. Con el 8 de espadas, claramente quieres hacer muchas cosas, quieres planear muchas cosas, quieres avanzar y progresar, pero con un 8 de espadas nos da la sensación de que estoy atado a una situación, estoy obligado a, tengo la obligación con cierta persona, con mi jefe, con mi pareja, con quien sea, y como que no puedo avanzar con esta situación. Puede que hasta ahora sí que te convenía, que te iba bien, puede que hasta ahora pues a lo mejor que tenías los recursos necesarios a la hora pues de estar en esa situación, pues ahora ya no
dices ya no mucho, sea quien sea, a lo mejor tu situación laboral hasta ahora pues sí que aguantabas algunas cosas y ahora pues no te veo la verdad, ¿vale? Querrías dejar de estar en esa situación, pero mira, yo por lo que estoy viendo, Virgo, a ver si me entiendes, a ver si me explico, es como que sí, hay una realidad que se está dando. Hay algo que se está dando en tu vida y empiezas a planearlo, empiezas a organizarlo, pero que, como te he dicho, la situación actual tuya te está, vamos a decir con el R excesivo de la cabeza, de la mente, estás en una doble realidad. ¿Qué significa? Pues a lo mejor por ejemplo, me estoy abriendo mi negocio y al mismo tiempo soy empleado en un sitio en el que, pues mira, ya no me siento hecho ni realizado en ese puesto, ¿vale? Por lo tanto, sí que tenemos esta combinación de energías que te está diciendo que tienes que tomar una decisión. Porque siempre lo digo, para mí el 2 de oros es como esa cenicienta que nunca llega a tiempo a nada. Siempre están 1000 cosas, que tiene que hacer malabares, que tiene que hacer, pues, no sé, que hay que fotocopiarse para estar en todos lados, pero que nunca llega a tiempo. Asuntos de papeleos, a lo mejor que estás viendo que tienes alguna obligación mediante algún manuscrito o algo que has escrito tú, no lo sé, aplícalo a algo que hayas llegado a firmar, como si es un acta de matrimonio, da igual. Con unas de espadas esto va a durar poco. Esto va a durar poco porque te veo tomar una decisión con la mente bastante clara. El as de espadas muchas veces nos habla de al pan pan y al vino vino. Quizás hasta ahora sí que he ido aquí aguantando y tragando, ahora ya no, porque aquí se necesita un cambio de actitud. Si yo digo, bueno, esto es lo que hay, tengo que estar en esta situación y punto, pues nada va a cambiar. Si yo cambio de actitud, pues esta situación puede cambiar a mejor. Así que bueno, este corte al final, claramente aquí hay un camino bastante abierto y una separación de caminos, bueno, que te aleja de una situación o de una persona, ¿vale? Por lo tanto, pues mira, con este 7 de espadas, una carta que habla de reflexiones, de esta luz que hemos hablado aquí antes, de fe, de las cosas que estamos dejando atrás, que puede haber a futuro, así cercano, cierta fe o cierta luz que te deje ver que sí, que va a ser, que vas a tener todo lo que tú quieras y más. Con la carta del 2 de bastos es esto que te he explicado antes, ¿vale? Aquí hay comienzos muy buenos que van a necesitar de tu maestría, vamos a decirlo así, de tu trabajo, de aplicar un poquito lo que has llegado a perfeccionar, a pulir de ti hasta ahora. Y puede que todo esto, Virgo, no le vaya a gustar a una persona, no le haga mucha gracia. Y esto no tiene por qué ser una persona mala, muchas veces eres tú mismo, por ejemplo, que tu hijo se va de casa, que se va a estudiar fuera o lo que sea, total, que está hablando de un plan magnífico, pero a ti te duele que se vaya, ¿vale? Por lo tanto, por eso a lo mejor que no te hace tanta gracia. Por un lado sí que te alegras, pero por otro no tanto, ¿vale? Si hablamos aquí de la salud, como te he dicho, ves al médico, en el caso de que tengas algo, Dios no quiera, la boca, dolores de cabeza, pero ya más que dolores de cabeza es como que te sientes la cabeza un poquito cargada. Vuelvo a decirte, ves al médico porque a lo mejor es una cosa que tiene que ver con la tensión, Dios no quiera, pero si no es nada, si has ido al médico y no es nada y tú sabes que esto es una hiperactividad mental, antes de ducharte, o sea, una vez antes de meterte en la ducha te echas sal en la cabeza, fina, gorda, la que tengas, y empiezas a masajearte bien la cabeza como un tipo de masaje, tengas pelo o no, porque hay mucha gente que está con la gracia, es que soy calvo. Vale, da igual, no es una mascarilla. Empiezas a darte como masaje y luego ya te duchas. Va muy bien, va genial, ¿vale? Como te he dicho también, pies y tobillos, cortes tontos, mucho cuidado con los cortes de estos que te haces un corte muy tonto y luego pues no se cura bien. Si hablamos aquí del dinero, yo veo que no te va a quedar de otra que tú aplicar un cambio y alejarte de algo, ya sea un gasto, ya sea un hábito que tú tienes o algo similar, porque es que te veo observar tus gastos, tu situación económica, cómo es tu relación con el dinero, y claramente estás viendo que hay como una barrera o hay una piedra en el camino que vas a ser capaz de quitar esta semana de tu camino, ¿vale? Por lo que estoy viendo, vienes desde, ¿en qué mes estamos? En septiembre.
desde julio para algunos de vosotros queriendo aplicar o hacer este tipo de cambio, otros estáis meditando acerca de este cambio desde mayo, pero ahora ya está, ya es hora. Esto es una explosión de planes, pero con mucha fe, porque aquí se te realiza algo. Porque es la casa 11, es la casa en la que yo estoy realizando mis deseos y también conociendo a la gente que me ayuda en este tipo de cosas, ¿vale? Conociendo o hablando, ¿vale? Da igual, a lo mejor ya te conoces a la gente esta, por lo tanto es como que tu manera de pensar, como es el único arcano mayor que te ha quedado aquí esta semana o desde hace un tiempecito, es en cómo llegar a hacer realidad mi deseo, ¿vale? Hacer que esté aquí, en el aquí y el ahora, y que no sea una cosa en una nube. El sigilo que te ha quedado esta semana es un sigilo bastante bonito, como todos, ¿no? A ver, que se vea bien. Creo que se está viendo bien, ¿no? Le haces una captura de pantalla, o sea, le das a pausa y le haces una captura. Este es un sigilo que te va a ayudar a limpiar, a purificar y a proteger tu cuerpo físico, el físico, ¿vale? Porque para algunos de vosotros, Virgo, te tengo aquí con que cada vez que quieres hacer algo, cada vez que está a punto de darse algo, algo te pasa. Y es lo mismo de siempre, Dios no quiera. Cada vez que quiero, pues yo qué sé, empezar a ir al gimnasio, me empieza a doler, por ejemplo, mucho el pie. Cada vez que quiero, pues, ir a hablar con el jefe, me duele el pie. Cada vez que, ¿vale? Es como algo te pasa muy a menudo, pero ya verás. Pero es que esto es un autosabotaje. Ódiame si quieres, Virgo, esto es un autosabotaje. Autosabotaje no quiere decir que no voy a ser capaz, que no puedo, que yo no soy bueno. Autosabotaje muchas veces es la pereza. Autosabotaje muchas veces es el que ya lo haré. Autosabotaje es el que, si lo hago, mis amigos van a dejar de hablarme, o lo que es la familia, que se va a cachondear, o que va a salir algo de mi pasado. Todo este tipo de cosas es un síntoma, me parece que se llamaba del ladrón, mentiroso, estafador, no lo sé, total, que hay algo que no te deja avanzar, ¿vale? Reflexiona acerca de ello, que al fin y al cabo eres el rey, la reina de la reflexión. Virgo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.